Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Campestre Virtual. Es un gusto para nosotros estar de nuevo con ustedes en nuestros lunes de la salud, retomar este espacio tan importante que tenemos en alianza con la clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud, donde ustedes cada lunes y en esta oportunidad cada 15 días van a poder encontrar esos temas de actualidad, temas importantes acerca de la salud, y vamos a tener, por supuesto, como siempre, invitados especialistas en cada uno de los temas. Así que les damos la bienvenida. Para nosotros es un honor, como les decía, volver a retomar nuestros lunes de la salud. Por eso queremos agradecer de manera especial a nuestra junta directiva, a su presidente Gonzalo José de Oliveira, a nuestro gerente Rolando R. Rojas por permitirnos estos espacios campestre virtual donde estamos cerca del corazón de nuestros socios y de toda la comunidad. Bueno, como les decía, cada 15 días vamos a tener temas muy importantes en torno a la salud, y hoy vamos a estar hablando de la actualidad del COVID-19, este virus pues que todos sabemos lo que ha generado, y hoy hablaremos y tendremos como propósito conocer cómo ha evolucionado, cuáles han sido los beneficios reales de la vacunación, un poco a qué vamos, a qué se apunta. Se hablan de muchos temas, entonces que realmente un especialista nos cuente qué ha pasado y cómo vamos hasta el momento. Y para eso tenemos como invitado al doctor José Millán Oñate Gutiérrez. Él es médico internista infectólogo, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad del Valle y también de la Universidad Santiago de Cali. Es médico asesor de la Corporación de Lucha contra el SIDA. También es fiscal médico de la ASIM y presidente ASIM Capítulo Suroccidente. Además es presidente de la Asociación Colombiana de Infectología en el periodo 2019-2021. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio tan importante para nosotros, la comunidad del Club Campestre de Cali. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Gracias, Lorena, y al Club Campestre por esta cordial invitación. Y bueno, también a nuestra amiga Paola Madiedo de la Clínica Imbanaco Quirón Salud por facilitar, ¿no? y este espacio y poder que todos interactuemos con esta realidad que es la COVID-19 y el virus SARS-CoV-2. Para la tarde de hoy, yo quiero contarles un poco sobre los contagios. Vamos a hablar de variantes, por supuesto, de vacunas, de nuevas vacunas, de cuarta dosis, de tratamientos, que sabemos de nuevo de tratamientos antivirales, y por supuesto la gran temática y un tema que está en mucha discusión, que si debemos o tenemos que seguir utilizando las mascarillas. Entonces, Antes de dar inicio, quiero contar un poco acerca de la dinámica. Hoy vamos a escucharlo, vamos a conocer toda esa información que nos acaba de plantear, y al final, como ya es costumbre en Campestre Virtual, tendremos un espacio para las preguntas de todos ustedes. Cualquier duda que tengan, pueden hacerlo de diferentes modos, y uno es levantando la mano a través del chat o escribiendo su pregunta o comunicándose directamente con nosotros a través de nuestra línea corporativa. Entonces, aclararles eso, que las preguntas las hacemos al final, y de pronto contar una información también relevante en torno al tema que hoy estaremos desarrollando, que es la actualidad del COVID-19. Doctor, y es que al momento en el Valle estamos a la cifra de hoy con 11 personas fallecidas en el departamento y 5 personas en Cali. Si bien la cifra ha disminuido y tenemos una ocupación de camas UCI del 64%, y digamos que en torno a lo que es el COVID, 8.4% que ha disminuido, pero siguen presentándose muertes, que es lo que quisiéramos evitar. Muchas gracias, y ahora sí adelante. Ok, Lorena, entonces, ya ahora sí vamos a dar inicio. Entonces, hablemos primero de la epidemiología del SARS-CoV-2 y de la COVID-19. Por allá en noviembre del año 2019 comienzan a aparecer una serie de personas en una ciudad, en Wuhan, en la China, con cuadros de una infección respiratoria con unas características muy similares, con unos hallazgos clínicos y también radiológicos muy similares, y con una gran mortalidad una vez las personas se encontraban hospitalizadas. Se realizaron múltiples estudios clínicos de laboratorio para poder determinar
qué era lo que ocasionaba la infección o el cuadro en los pacientes. Por el gran número de personas que consultaron, se presumía que había un agente infeccioso con un periodo de incubación relativamente corto y posiblemente las personas tienen una fuente de exposición común. Así fue como se llegó a responsabilizar este lugar geográfico dentro de Wuhan, que fue el mercado, porque muchas personas tenían algún tipo de relación o de visita en ese mercado. Después de muchos estudios se descubrió que había un virus nuevo de la clase del coronavirus, que este virus nuevo era el responsable de esta infección viral. Y entonces se comenzaron a realizar una serie de medidas que vivimos durante todo el 2020, como fue el confinamiento, como fueron las cuarentenas prolongadas, y todo esto se hizo dando tiempo a que los gobiernos las ciudades, los países se prepararan mejor y guardaran y cuidaran la vida de todos sus ciudadanos. Sin embargo, 2 años después podemos decir que esta respuesta que se realizó no fue lo mejor, básicamente porque no hubo una homogeneidad en todos los países. Y el hecho que algunos países manejaran la epidemia de una forma también contribuyó a que no se pudiera realizar un control adecuado de las mismas. Ya cuando vamos al plano de Colombia a contar qué pasó en el país, nosotros tenemos que hasta el momento hemos presentado 4 olas de contagio por la COVID-19. ¿Y por qué se presentan estas olas? Al tratarse de un virus nuevo, no existe una preparación del sistema inmunológico para contrarrestar los efectos de esta infección viral. Esto quiere decir que todas las personas que estemos en contacto con este virus somos altamente susceptibles a infectarnos. Dentro de todo el grupo de personas que se infectan, habrá una población muy especial que tiene un mayor riesgo de hospitalizarse y también de morir. Aquellas personas que tienen estos factores de riesgo, como son la hipertensión, la obesidad, la diabetes mellitus, o que tengan algún problema en el sistema inmunológico, bien sea porque tienen una infección por el virus del VIH, porque reciben un tratamiento que les baja el sistema inmunológico, porque son pacientes con cáncer, o aquellas personas que tienen más de 60 años y la medida en que aumenta la edad, aumenta el riesgo de complicaciones, van a tener una mayor posibilidad de hospitalizarse. Y una vez la persona se hospitalice, hay un 30% de posibilidad que vaya a la unidad de cuidados intensivos. Y cuando está en la unidad de cuidados intensivos, hay un 50% de probabilidad de morir. Estos datos que se los estamos contando hoy, decíamos pues que esto eran situaciones que se vivían en otros países. Sin embargo, en Colombia se ha realizado un gran trabajo por parte del Ministerio de Salud, de su división de epidemiología, y donde se ha podido comprobar que las personas en Colombia que tienen por lo menos un factor de riesgo de los que mencioné, tienen una posibilidad de morir cercana al 11%. Y estas cifras son bien dramáticas, porque si bien es cierto, en Colombia han muerto muchas personas, de hecho todos tenemos un conocido, un amigo que desafortunadamente perdió en la batalla contra la COVID-19. Pero si sacamos que somos 50 millones de colombianos y existen aproximadamente unos 15 millones que tienen algún factor de riesgo, estamos hablando que posiblemente tengamos una probabilidad que 1 millón de personas puedan morir en nuestro país por el coronavirus. Y estas cifras son bastante aterradoras y más preocupante es el hecho que si este es un virus muy contagioso, todos nos vamos a infectar al mismo tiempo y podemos generar un colapso en la red hospitalaria, tanto en los servicios de urgencia, hospitalización, terapia intensiva, como en la atención prehospitalaria. De allí el por qué todos nosotros debemos estar enterados del COVID-19
y utilizar una fuente real de información científica, una fuente que sea altamente confiable, de una información científica. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad como personas del común, y es a escuchar a las autoridades competentes en salud y a evitar la difusión o diseminación de noticias falsas, que ha sido otro aspecto importante, ha sido un aspecto que también ha favorecido que muchas personas no se adhieran a las normas y que también muchas personas no acepten tratamientos, no acepten y se adhieran a las medidas de autocuidado, y por supuesto que desafortunadamente algunas personas rechacen a las vacunas. Nosotros en Colombia, como les mencioné, hemos tenido ya 4 olas de la infección por COVID-19. Tuvimos un tercer pico interminable, doloroso, que fue el año pasado, del mes de abril hasta el mes de agosto, que fue el que más impactó en el país, en donde tuvimos de verdad un colapso de la red hospitalaria y una gran cantidad de personas murieron, aproximadamente 500 a 600 personas por día en aquellos momentos muy críticos de la pandemia. Comenzamos el Plan Nacional de Vacunación en febrero del 2021 y se diseñó inicialmente para que fuese por etapas. Era casi que imposible, como en todos los países, vacunarnos todos al mismo tiempo. Entonces se debía establecer una priorización de acuerdo al riesgo de infección, al riesgo de complicaciones y de muerte de las personas. De allí nació que primero se vacunaran los adultos mayores de 80 años y el personal de salud que estaba en directa atención con las personas con coronavirus, y progresivamente irnos vacunando todos. Hoy en día en Colombia existe una gran cantidad de personas que se han vacunado, y nos preguntamos cuál ha sido el papel de la vacunación, y tenemos que decir hoy en día 2 frases contundentes con respecto a la vacunación, por lo menos en Colombia. Lo primero es que ha facilitado que se pueda reactivar la cotidianidad de la vida. Y esto quiere decir la interacción social, la interacción familiar y por supuesto todo lo que lleva a que se pueda restablecer en las actividades cotidianas. Tuvimos un periodo largo de confinamiento que nos afectó a todos, principalmente aquellas personas que necesitan o atención médica, aquellas personas que necesitan una actividad económica que por supuesto es esencial en un país, y ni qué hablar de las personas que requieren la educación, que requieren estar en universidades, en colegios. Hay unas deudas allí que nosotros todavía vamos a ver el reflejo de lo que la pandemia dejó en nuestras vidas, en lo que impactó en nuestras vidas, y lo estamos comenzando a evaluar. Eso es lo primero. Y el segundo aspecto importante que yo quiero hablarles con cifra es que en Colombia, a fecha de hoy, han muerto aproximadamente 140.000 personas con coronavirus, lo cual es muchas personas que en un periodo de 2 años fallecieron por culpa de este virus y sus complicaciones asociadas. Pero, ¿y la vacuna para qué funcionó entonces? Los datos de la semana pasada que revela el Ministerio de Salud demuestra que con la vacunación, ustedes saben cuántas personas logramos arrebatarle a este virus, 22.000 personas como número mínimo le pudimos quitar al efecto fatal y mortal de este virus. Y las cifras, según los cálculos del ministerio, pueden llegar a casi hasta 30.000 vidas que se salvaron a raíz de los esquemas de vacunación. En Colombia, los golpes que tuvimos por el coronavirus, interminable del mes de abril hasta julio del año pasado, fue por la variante Mu. ¿Y qué quiere decir el término variante? Si esto es algo que ha sorprendido a la comunidad científica. Nosotros sabemos que los virus respiratorios
tienen una tendencia a las mutaciones. Es decir, el hecho de que el virus cambie su conformación química, su parte genética, es algo que es esperado y hace parte de la evolución natural de la infección viral. Lo que tiene sorprendido es la gran capacidad que tiene este virus SARS-CoV-2, que es el responsable de la infección de la COVID-19, en generar y acumular rápidamente estas mutaciones, llevando a que estas mutaciones se adapten mejor, generen una mayor transmisibilidad. Algunas van a generar una mayor capacidad de hacer daño, otras se van a escapar al control del sistema inmunológico y otras al control de las vacunas. En la medida en que las mutaciones se van acumulando, van generando esta serie de cambios, y en la medida en que el virus va cambiando, es donde se comienza a desarrollar o a conocer como las variantes virales. Estas variantes virales, a su vez, se catalogan como de interés o de preocupación. De interés cuando comienzan a aparecer, se evalúan los aspectos mencionados, la capacidad de transmisión, de contagio, de escaparse al control de las vacunas, de resistir a las vacunas. Cuando tienen estas características, se conocen como variantes de preocupación. Entonces, en Colombia tuvimos la variante Mu. Luego se introdujo la variante Delta, y cuando se introdujo la variante Delta, que por cierto, de todas las que se han descrito, es la más severa, la que causa también hasta ese momento, la que llevaba la batuta liderando el riesgo de mayor transmisión. Pero la variante Delta en Colombia tuvo ese gran impacto, posiblemente porque ya veníamos con un plan de vacunación avanzado, y aquellas personas vulnerables, con más susceptibilidad a complicaciones, la mayoría ya se habían vacunado. Luego, en diciembre del año pasado, perdón, se introdujo la variante Omicron. La variante Omicron, que se describió en noviembre en Sudáfrica, tiene una par de cosas que la hacen muy especial. Lo primero, que es la variante más divergente del coronavirus, tanto así que algunos piensan que es como un nuevo virus que nació del SARS-CoV-2. Esta variante Omicron tiene muchas mutaciones que la hacen diferente, y esas diferencias con respecto al virus original, al virus ancestral de Wuhan, lleva a que primero tenga una mejor capacidad de adaptarse para generar infección, es decir, se pega mejor a nuestras vías respiratorias. Segundo, tiene una más facilidad de contagio. Si con la variante original, o perdónenme, con el virus original, una persona puede contagiar 2 o 3, con Omicron puede contagiar más de 10 personas. Es fácilmente transmisible. Y no lo hace fácilmente transmisible porque se multiplique más, se multiplique mejor en nuestra vía respiratoria, simplemente porque se adapta mejor y porque se adhiere de una manera más fácil a nuestras células. Algo también importante, la variante Omicron que se describió inicialmente en Sudáfrica, es que causa unos síntomas que son diferentes a los que ya conocíamos. Nosotros estábamos acostumbrados a que aquella persona que tenía problemas en el gusto, en el olfato, fiebre, malestar general, tuviese infecciones por SARS-CoV-2. Sin embargo, con la variante Omicron, los principales síntomas son a nivel de las vías respiratorias superiores. Y la variante Omicron se asocia más que todo a molestias en la nariz, carrasperas, la presencia de dolor en la garganta, fiebre, escalofríos, malestar general. Y es lo que conocemos como la gripa común. Y eso pudo también llevar a que algunas personas subestimáramos la presencia que tuviésemos infectado. Además, coincidió con la época de mayor movilización, con la época de Navidad, con la época de fiestas en todo el país, y de una manera muy rápida, ya descrita en otros países, la variante Omicron comienza a dominar el panorama, y en pocas semanas se convierte casi en la responsable del 100% de las infecciones por SARS-CoV-2, llevando
a un colapso de la red hospitalaria. Lo interesante en Colombia es que se colapsaron los servicios de urgencia y porque muchas personas querían ir a hacerse la prueba, pero no tuvimos esa gran sobrecarga hospitalaria cuando la variante Mu en abril, mayo del año pasado, ni tampoco tuvimos ese déficit de camas en la terapia intensiva. Por otra parte, para diciembre ya teníamos una gran cantidad de personas que estaban vacunados. Acumulativamente tenemos más personas vacunadas. ¿Y qué comenzamos a ver con la variante Omicron? Primero, ella por sí sola es 25% menos severa que las otras variantes, lo cual es una muy buena noticia. La mala noticia es que aquellas personas que no están vacunadas, el virus les da exactamente igual. Es decir, si una persona no está vacunada, tiene un riesgo muy alto de tener complicaciones con Omicron. Pero si la persona está vacunada, y aquí me voy a referir a un tema muy específico, si la persona tiene 3 dosis de la vacuna, la probabilidad de tener complicaciones, hospitalizaciones y muerte por Omicron es por debajo del 5%. Entonces, estos son aspectos fundamentales porque las vacunas, a pesar que se construyeron con el virus original de Wuhan y que esta variante Omicron es totalmente diferente a este virus original, las vacunas mantienen su papel, su efectividad en prevenir hospitalizaciones, complicaciones y muerte. Nosotros en Colombia, y sobre todo en la ciudad, en el departamento, tenemos que seguir avanzando en el plan de vacunación y tenemos que seguir recordando a todas las personas la gran importancia con datos, con cifras, con momentos que han sido reales del rol que tiene la vacunación en el país, en la región y cómo las vacunas salvan vidas. Y yo a veces escucho el comentario que me parece muy al lugar, porque nos dicen, bueno, vamos en la 4ª temporada del COVID en Colombia. ¿Cuándo será la 5ª y 6ª temporada de este virus? ¿Y cuántas vacunas más nos vamos a poner? ¿Y cada cuánto nos tenemos que vacunar? Para esto tengo que contarles que primero se necesita continuar reforzando todas las medidas de vigilancia genómica en el país. Colombia es uno de los países que lidera en la detección de variantes virales en la región. Y esto ha sido un gran esfuerzo del país. Y aunque nos faltan todavía tener mayor disponibilidad de laboratorios que nos permitan una identificación más rápida de las variantes virales, en Colombia tenemos que decir que esto se ha avanzado mucho y se ha descentralizado el diagnóstico, tanto en la parte molecular y de antígenos como en este aspecto genómico. Y es importante que podamos analizar muy bien estas variantes virales porque esto nos va a permitir tomar decisiones anticipadas. Es posible, y de hecho se espera, que el virus siga su camino de mutaciones. Lo que es impredecible es estas mutaciones que vienen, cómo serán o cómo se comportarán. Realmente el virus se siga adaptando, siga cambiando y pierda su efecto o su capacidad de hacernos daño, precisamente porque vamos a controlar en la primera gran factor que nos protege, y es que vamos a mejorar el plan de vacunas. Vamos a insistirle de una manera pedagógica a todas las personas que requeremos esta tercera dosis para que todos estemos protegidos y en ese momento todos estaremos seguros. Es posible también, y esto es menos probable, pero puede pasar, que el virus cambie y vuelva a recuperar, por decirlo de alguna manera, esa agresividad. Hay un dato muy importante y es que en los Estados Unidos, y voy a poner este país de ejemplo, porque el comportamiento del virus en cada ser humano es exactamente igual, independiente del país, de la condición racial, condición económica que tengan las personas. Pero el manejo
las políticas de salud pública son diferentes en los países y lo hacen a través de la gran disponibilidad que tengan de recursos. Nosotros en Colombia no podemos compararnos con Estados Unidos o con la mayoría de países europeos. Ellos tienen una gran capacidad de recursos, de tecnología, de disponibilidad, de métodos diagnósticos, genómicos e inclusive de tratamientos. En los Estados Unidos, donde si ustedes van y toman su pasaporte y se van para allá, se pueden vacunar, por ejemplo. Allá en Estados Unidos, muchas personas rechazaron la vacuna y rechazaron la tercera dosis. Y hoy por hoy, los mismos americanos dicen que ha sido una gran vergüenza para ellos ser el país número uno de los países poderosos en liderar la mortalidad por el coronavirus. Y precisamente porque mucha gente no creyó y no se vacunaron por las razones que fuesen, no lo hicieron. Entonces, en los Estados Unidos, el último estudio o la última predicción del CDC, que es la entidad que regula la salud en los Estados Unidos, cuenta que estiman aproximadamente el 80% de los norteamericanos tienen ya inmunidad contra la COVID-19, bien sea porque se pusieron en la vacuna o porque ya les dio la infección por COVID. Y teniendo en cuenta esta inmunidad que tienen contra el coronavirus, estiman que a pesar que el virus cambie y tenga más mutaciones, el impacto potencial que tendrá sobre la cotidianidad, sobre aislamientos, cuarentenas, etcétera, va a ser mucho menor y que posiblemente este recurso epidemiológico, esta gran cantidad de personas que tienen la vacuna y que ya han tenido exposición al coronavirus, permite ya pasar la fase de pandemia a fase de endemia. ¿Qué quiere decir fase de endemia? Nosotros tenemos aquí virus endémicos en Colombia. Un ejemplo, le voy a dar uno que es bastante común en la ciudad, el virus del dengue, por ejemplo. Nosotros somos endémicos en dengue. Entonces, en la fase de endemia es cuando vamos a tener la presencia, circulación constante del SARS-CoV-2, del virus. Vamos a tener también un número constante de personas que desafortunadamente se van a hospitalizar y así como decía hace un momento Lorena, van desafortunadamente a morir. Cada vez menos, pero lo vamos a tener constante. Nosotros para pasar a la fase de endemia necesitamos controlar estas variables y es que vamos a necesitar aumentar la capacidad de los diagnósticos, vamos a necesitar que las personas sigan bajo aislamiento y vamos a necesitar que el número de personas que se vacunen aumente, pero también vamos a necesitar de los medicamentos antivirales. Entonces, la tercera dosis, en resumen, lo que hace es que aquel famoso número de las vacunas de Pfizer y de Moderna, de prevención de un 95% en la posibilidad de hospitalizarnos y de infectarnos, se repite con la tercera dosis. Aquellas personas que se ponen una tercera dosis de la vacuna van a recuperar ese 95% de protección contra la posibilidad de hospitalizarse y de morir por la variante Omicron. Y yo cambiando, hoy tenemos una nueva subvariante del Omicron, que es la BA.2, que también ya se ha descrito en Sudáfrica y en otros países de Europa. Esta subvariante, BA.2, se caracteriza y diferencia con la original del Omicron, por decirlo así, que es la BA.1, en que es más transmisible. ¿Cómo así? Sí, es más transmisible y más contagiosa la BA.2 que la BA.1. ¿Cuánto? 1.5 veces más transmisible. ¿Escapa al efecto de las vacunas? Sí. Tercero, si estás vacunado con las 3 dosis, te va exactamente igual que con la variante Omicron BA.1. También por estas mutaciones, algunos medicamentos que son anticuerpos monoclonales ya no le funcionan a la BA.2. Que hay una gran discusión y debate
en el mundo científico si esta variante BA.2 es más severa y de pronto más letal que la BA.1. Todavía no lo sabemos. Los datos son contradictorios, son controvertidos, pero aparentemente no, aunque todavía está bajo investigación pura la presencia que esta variante BA.2 pueda generar una mayor letalidad. Entonces, vamos por la tercera dosis de la vacuna y me preguntan, ¿y la cuarta dosis qué? La cuarta dosis es necesaria, sí. ¿Para quiénes? Para las personas que tienen problemas inmunológicos en Colombia. En breve seguramente el ministerio aprobará que aquellas personas que tienen problemas inmunológicos van a necesitar una cuarta dosis. ¿Por qué razón? Porque tienen problemas inmunológicos, su sistema de defensa no tiene esa capacidad para generar protección a pesar de las dosis de las vacunas. Y esto no solamente sucede con COVID, también sucede con neumococo, influenza, hepatitis B, varicela, entre otras vacunas. Un reciente estudio realizado en Israel mostró que la cuarta dosis para la población general, en este caso trabajadores de la salud, sí aumentaba un poco el número de anticuerpos, la cantidad de anticuerpos. Mejoraba la actividad de las células que te defienden, pero comparativamente con la tercera dosis no te generaba mayor prevención en infección de Omicron, ni mayor prevención en hospitalizaciones, complicaciones y muerte. En resumen, por el momento, cuarta dosis para la población general no está indicada. Sin embargo, es necesario tener paciencia. Hay que seguir vigilando el comportamiento del virus. Vienen nuevas vacunas, estas de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de Johnson, en donde se están estudiando, la vacunación con estas genes del virus del Omicron, del virus ancestral, para ver si nos protege mejor. Hay una posibilidad que nosotros desarrollemos como ciencia médica una vacuna que cubra todos los coronavirus, aquellos que conocemos y aquellos que no conocemos. Porque es cierto que la pandemia del SARS-CoV-2 agarró el mundo y cuando no estaba preparado para la misma. Se cometieron muchos errores en el manejo de la pandemia. El mundo no estaba preparado para la misma y esto es lo que no se quiere porque se estima que existe una gran de estos coronavirus en el reino animal y que en cualquier momento pueda otro coronavirus dar el salto de especie, adaptarse al ser humano y ocasionar infecciones. ¿Qué hay de los tratamientos? Los tratamientos nosotros fuimos muy ingeniosos y ante este miedo que todos teníamos, comenzamos a tener una gran cantidad de información de múltiples medicamentos, unos cócteles que se volvieron famosos en la ciudad de Cali, la famosa ivermectina, pero quiero contarles que todos estos medicamentos que se utilizaron, que se difundieron, que había una gran propaganda a través de las redes sociales, hoy por hoy todos esos tratamientos han sido descartados como causa que nos puede ayudar en la prevención de la infección, en la evitar la hospitalización, en evitar complicaciones. Es muy reciente la ivermectina. Nosotros aquí en Cali hicimos un estudio con el grupo de Eduardo y el doctor Pío López, en donde pudimos observar cómo la ivermectina no tenía ningún papel en la prevención, a pesar de esto se siguió usando. Y en los Estados Unidos, inclusive aquí en Colombia, en México y en otros países, se realizaron otros estudios de ivermectina y todos llegaron a la misma conclusión. No funciona. Y lo digo que desafortunadamente no funciona porque es algo, un medicamento que, que ya estaba disponible, que es de fácil consecución. Y si funcionaba contra el COVID, perfecto. Pero el punto es que no funciona y nos distrae en lo que realmente funciona, que es la vacunación y la prevención a través de la medida de bioseguridad. Todos los otros cócteles
que se diseminaron a través de las redes, inclusive el uso de cloro, que un presidente muy famoso comenzó a darle propaganda, tampoco funcionó contra la COVID-19. Y esto llevó a que la ciencia médica estudiara todos los medicamentos que estaban disponibles hoy en día para el tratamiento de otras infecciones y otras enfermedades. Y a partir de allí, empezar desde un punto cero, con algo que ya tenías, que ya conocías, que sabías cuál era su comportamiento en la biología, en el cuerpo humano, poder decir descarto, 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 o esta es la vía. En la medida en que vamos conociendo la interacción entre el virus, nuestros pulmones, nuestro sistema inmunológico, nuestra parte cardiovascular, poder entonces desarrollar nuevos medicamentos que nos ayudaran para prevenir o para tratar la infección con el coronavirus. Hoy en día tenemos pocos medicamentos que han sido aprobados para el coronavirus. El primero es el uso de la dexametasona, que es un medicamento esteroideo que se utiliza cuando la persona se hospitaliza y necesita oxígeno. Esto es importante porque la dexametasona baja la respuesta inflamatoria para que no se sigan inflamando los pulmones, pero solamente está indicada cuando necesitas oxígeno, no cuando te hacen el diagnóstico de COVID y tienes fiebre, escalofríos. Ese es el primer aspecto clave. Lo segundo es que medicamentos antivirales nuevos se desarrollaron, como cuáles, el remdesivir, el uso del nirmetralvir, el uso del molnupiravir, son medicamentos, remdesivir inyectable, molnupiravir tabletas, nirmetravir, ritonavir también en tabletas, que hacen que bloquean la multiplicación del virus. Estos medicamentos hay que utilizar los primeros 5 días del desarrollo de los síntomas. Estos medicamentos se deben utilizar cuando la persona tiene los síntomas, se hace la prueba y tiene un factor de riesgo. En muchos países ya están aprobados estos medicamentos. En Colombia solamente está aprobado el molnupiravir. Sin embargo, no está disponible en este momento. Y este medicamento no es que me dio COVID, voy a consultar con el doctor Oñate para que me lo formule. No, este medicamento se va a manejar de una manera centralizada por el gobierno y a través de las EPS se van a categorizar aquellas personas que cumplen los criterios para recibir el medicamento. ¿Y quiénes son esas personas? Aquellos que tengan un factor de riesgo y que puedan desarrollar complicaciones asociadas al coronavirus. Nuevos medicamentos se están ensayando. Nosotros en la clínica estamos en varios protocolos de investigación para el tratamiento de la infección leve moderada por COVID, para el tratamiento de la infección severa cuando la persona está en la unidad de intensivo y también para aquellas personas que viven, por ejemplo, con alguien con COVID y que no se ha vacunado, se le puede dar un medicamento para prevenir la posibilidad de infecciones y complicaciones. Así que llega un nuevo jugador en este partido. Ya tenemos las mascarillas, ya tenemos las reglas de bioseguridad, el distanciamiento físico, mejorar la circulación de aire, lavarnos las manos en forma frecuente, tenemos las vacunas y lo que viene, nuevas vacunas, nuevos desarrollos de vacunas con todos los datos que tenemos. Lo tercero que tenemos son los medicamentos antivirales. Y lo cuarto que vamos a mencionar es que todavía tenemos una tarea pendiente y es evaluar qué pasa cuando a la persona le dio COVID y qué pasa con esos síntomas crónicos que desarrollan, cuántas personas más sufren de otros problemas de salud dado la infección inicial por COVID. Lo que hoy se sabe es que aquellas personas que tuvieron COVID tienen un 30% más probabilidad de desarrollar complicaciones cardiovasculares, infarto al corazón, trombosis, hemorragia cerebral, entre otros, porque el COVID genera un estado inflamatorio que puede facilitar el desarrollo de eventos trombóticos que pueden afectar alguno de los órganos. Y bueno, ya por último, y para pasar a las preguntas, si debemos o no continuar utilizando las mascarillas.
Y con esto vamos a decir que hemos venido conociendo mejor el virus y hemos venido adaptando las recomendaciones de acuerdo al comportamiento del virus y al comportamiento de las vacunas. Nosotros en Colombia teníamos un aislamiento que inicialmente fueron 14 días, luego lo bajamos a 10 días y en diciembre se bajó a 7 días la duración del aislamiento. ¿Por qué 7 días? Porque el contagio es más frecuente en los primeros 2 días antes que te comiencen los síntomas y hasta el tercer o cuarto día después de iniciado la sintomatología. Después del séptimo día y ante la gran circulación del virus, que así como en los Estados Unidos, donde se estima que un 80% de las personas han tenido o vacunación en contacto, en Colombia posiblemente las cifras estén en ese nivel también. Entonces hay una gran cantidad de personas que ya estamos protegidos contra las complicaciones asociadas a esta variante Omicron y a las variantes que puedan venir. De allí que el aislamiento a 7 días, teniendo en cuenta que a la mayoría de las personas que tienen una infección leve o que están en casa, no están hospitalizados, 7 días pueden ser más que suficiente. Pero, ¿por qué algunos países quitaron las mascarillas en exteriores, otros en interiores? Recordemos, nosotros no estamos con la realidad de esos otros países. Yo recuerdo cuando en Estados Unidos se bajó el aislamiento a 5 días, muchos médicos me confrontaron. En Estados Unidos son 5 de aislamiento, porque en Colombia son 7. Y hay unas respuestas que son muy claves, ¿no? Doc, eso es en Estados Unidos, vete para allá y cumples los 5 de aislamiento allá. Aquí en Colombia, tu EPS es colombiana, tu ARL es colombiana, tus personas que viven contigo viven en Colombia con unas vacunas en donde tenemos una disponibilidad, con un porcentaje de personas que están en tercera dosis, con una capacidad hospitalaria, con estos medicamentos que tenemos disponibles para el tratamiento de la COVID-19. Así que bajo ninguna manera tú puedes comparar el manejo de la infección, a pesar de que es el mismo virus, en los países. Hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud y otros países han recomendado 7 días de aislamiento para las personas con COVID-19 leve que están en casa. Lo segundo, nosotros en Colombia todavía tenemos personas susceptibles, personas vulnerables, necesitamos vacunarlos, tener una mayor disponibilidad de medicamentos antivirales, fortalecer la red de diagnóstico. Y en ese momento, cuando veamos que la circulación del virus ha bajado, como afortunadamente se ha logrado, teniendo en cuenta las cifras que dijo Lorena, y que estas cifras no solamente son en el Valle del Cauca, sino en la mayoría del territorio colombiano, podríamos considerar retirar las mascarillas. Sin embargo, a mi humilde opinión personal, hay un grupo de personas que por el momento va a ser muy difícil que quitemos las mascarillas. ¿Quiénes son esas personas? Primero, todo lo que trabajen en salud. Segundo, todas las personas que manejen público. Tercero, aquellas personas que tengan alguna enfermedad que les puede ocasionar un riesgo muy alto de complicaciones, trasplantados, leucemia, cáncer, enfermedad reumatológica y por supuesto las personas que vivan o que cuiden a las personas que son más vulnerables. Yo aquí quiero terminar este diálogo, bueno, quiero terminar este monólogo y ahora sí pasar al diálogo y escucharles a ustedes las preguntas para que podamos tener interacción, pero este es un resumen muy breve de lo que aprendimos del COVID-19, del presente y de lo futuro que posiblemente se nos avecina con esta pandemia del SARS-CoV-2. De nuevo, mil gracias y espero sus preguntas y la interacción de todos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa, por resolver esas dudas que muchas veces tenemos en cuanto al uso de las mascarillas, en cuanto al tema de esa cuarta dosis que tendríamos que tener nuevamente los colombianos, el tema de los aislamientos, bueno, toda esta información tan importante, de pronto resumir un poco y es decir,
que hasta el momento lo que se habló es que esa cuarta dosis para personas con problemas inmunológicos, el uso de las mascarillas todavía se debe de tener en cuenta en nuestro país. También hablar un poco acerca, doctor, de la vacunación en niños, porque digamos que una vez inició el virus se hablaba mucho de las personas adultas mayores, de quienes eran los que podían tener algún desenlace fatal con esta enfermedad, pero ya hoy en día también estamos vacunando a los niños a partir de los 3 años. La respuesta muchas veces de los padres también es con miedo de poder aplicar esas vacunas, un poco tratar este tema también de la vacunación en niños que es tan importante. Gracias, Lorena, por recordarme este aspecto de la vacunación en niños. Y los niños, si bien es cierto, tienen una menor posibilidad de complicaciones asociadas al coronavirus. En la medida en que todos estemos vacunados, el virus va a buscar a quién infectar. Y en ese sentido, si los niños no tienen vacunación, se van a infectar. El número de niños infectados va a aumentar, por supuesto, va a aumentar el número de niños con hospitalizaciones y con muertes. En los países, por ejemplo, en Sudáfrica y en los Estados Unidos, con la variante Delta, luego con Omicron, las hospitalizaciones en los niños aumentaron hasta un 25%. Es decir, no nos podemos engañar y decir que los niños no son vulnerables a esta infección. Lo segundo es que los niños también necesitan su interacción, ir al colegio. Y para poder tener esta interacción deben estar vacunados para que tengan un menos riesgo de infectarse. Y tercero, si los niños están infectados, menos se infectan y menos posibilidad van a tener de contagiar a los adultos, con lo cual cortamos el círculo vicioso de la pandemia. Con la vacunación en niños hay un gran debate en el mundo y esto no fue solamente en Colombia. Pero la realidad colombiana es que se aprobó el uso de la vacuna de Sinovac, la vacuna o Coronavac, para los niños mayores de 3 años, basados en un estudio que se realizó en China con más de 10 millones de niños, en donde se demostró seguridad y eficacia. Los datos en Colombia, y esto se lo quiero decir también, que los eventos se vigilan. Y en todos los países se hace una vigilancia muy estricta. Colombia no es la excepción. En Colombia, hasta el momento, no se ha reportado ningún efecto adverso grave en la población infantil. Y llevamos muchos niños ya vacunados. Y fíjense ustedes, yo tengo hijos en colegio, en primaria, mi hijo mayor está en el bachillerato, y ya no hemos visto esto de las cuarentenas, váyanse a hacer clases, ¿no? Porque hay niños que están infectados y todo esto se debe al papel de la vacunación. Yo siento que no hay duda que los niños necesitan estar vacunados. Es clave que se necesitaban los estudios de seguridad y de eficacia para poder avanzar en esto de la vacunación infantil. Fíjense ustedes que la vacuna de Pfizer está aprobada a partir de los 5 años. Sin embargo, en este rango de entre los 3 años hasta los 5 años, no mostró datos suficientemente contundentes para que se pudiera generar una recomendación en los Estados Unidos. Y esto da más confianza, da mayor confianza en la ciencia. Y la ciencia médica es para esto. La ciencia es para el desarrollo, para la búsqueda de nuevas alternativas, para la evaluación, por supuesto, y el impacto que tiene todas las medidas que hagamos. Y una vez la ciencia médica demuestre que una intervención es apropiada, es adecuada, que una intervención mejora la calidad de vida, previene o disminuye el riesgo de complicaciones, tenemos que confiar y creer en la ciencia médica. Para eso es la ciencia. Bueno, doctor, muchas gracias. Es importante también tocar ese tema de los niños e invitar a los padres para que puedan llevarlos también a todo el proceso de la vacunación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer para que le habilitemos cámara, micrófono o a través del chat. Si no, mientras tanto, también nosotros podemos ir mencionando otros temas y es si finalmente Colombia va a cumplir
con esa meta propuesta de personas inmunizadas, de seguir realizando esas labores, esos centros de vacunación para que la gente asista y realmente lleguemos a esa inmunidad de rebaño. No sé si todavía se puede hablar de inmunidad de Sí, rebaño. sí. El concepto de pronto cambió, pero al final yo creo que se entiende lo mismo. Ahora se habla de inmunidad híbrida, ¿no? Que es aquella generada por la infección natural más el efecto de la vacunación. Nosotros en Colombia, a pesar de todas las dificultades, y lo digo porque el mundo entró en una competencia por conseguir las vacunas. Todos los países tenemos la misma necesidad. Aproximadamente el 55% de la población mundial ha recibido por lo menos una dosis, pero aquellos países de bajo ingreso solamente el 10% de la población tiene una vacunación. Entonces hay que vencer, romper estas barreras de la inequidad, de la desigualdad y dar una respuesta global. Nosotros en Colombia tenemos una tradición en la región de ser un país pro vacunas. Nosotros en Colombia, nuestros datos de vacunación infantil, polio, sarampión, etcétera, son muy fuertes y son históricos. En Colombia, a pesar de todas las dificultades, porque vacunarnos a todos al mismo tiempo, y en la medida en que fuimos conociendo variantes, entonces se generó un nuevo reto. Hablábamos primero de un 70% de vacunación, luego se aprobó en niños y en mujeres en embarazo. Luego con Delta, 90% de vacunación. Y luego con Omicron, una tercera dosis de la vacuna. Entonces, en el camino hemos aprendido, en el camino también se ha ajustado el plan de vacunación. Y es un hecho que el plan de vacunación en Colombia, a pesar de todas las dificultades, va en buen camino. Necesitamos con argumentos científicos poderle contar a todas aquellas personas que conocemos y que no se han vacunado este gran beneficio que tiene la vacunación. Y algo muy importante, contarles que ese miedo a vacunarse, que esa excusa que tenemos que algunos a la vacuna, hay que verlo así, con miedo, una excusa, con más de 11.000 millones de dosis administradas en el mundo. Ya no hay, digámoslo así, más que esperar, o sea, ya no hay más datos que nosotros podamos esperar. Las vacunas fue lo que le dio un punto de quiebre a la pandemia y esto asociado con los nuevos medicamentos antivirales y seguramente con las nuevas vacunas que nos va a tocar ponernos con alguna frecuencia, la verdad no lo sé, cada año, probablemente a las personas más susceptibles, con las nuevas vacunas que vienen, con los nuevos desarrollos que vienen, con esta segunda generación de vacunas, de tratamientos, de medidas de diagnóstico, nos va a permitir en corto tiempo poder salir de esta crisis humanitaria. Así es, doctor. Muy valiosa su intervención. Muchísimas gracias por hacer parte de Campestre Virtual, de estar con nosotros en nuestros lunes de la salud. Hoy iniciamos nuevamente temporada de este año 2022, así que gracias por tocar un tema tan relevante, un tema que todavía tiene la atención de todo el personal médico y por supuesto de nosotros. Así que le agradecemos muchísimo toda la compañía, la información que nos ha brindado hasta el momento. Bueno, mi gracias Lorena y a todo Campestre por esta invitación y los mensajes finales. Primero, recuperar esa confianza en la ciencia y en los que manejan en la salud pública. Lo segundo es continuar, estar pendiente a las noticias. El virus está cambiando, pero también está adaptándose. Tenemos cada día más herramientas que nos van a permitir prevenir, evitar, tratar el virus, por supuesto, y que todas estas herramientas están basadas en un análisis riguroso de la ciencia médica que va pasando por las distintas fases de investigación, un análisis riguroso de los datos y, por supuesto, un análisis muy estricto del comportamiento de cada una de las intervenciones. Así que a todos, mil gracias, a vacunarnos, a seguirnos cuidándonos y por supuesto quedo muy pendiente de una nueva invitación para poder hablar en otro momento de qué ha pasado desde febrero que nos vimos hasta ese día que ustedes me vuelvan a invitar. Así que estaré muy Claro que pendiente sí. de la invitación.
Muy invitado, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. También gracias por hacer posible Campestre Virtual. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Les deseamos a todos una feliz tarde. Chao, chao.